El vasto auditorio estaba completamente lleno, un mar de rostros expectantes y cuerpos inquietos. El aire vibraba con una mezcla de anticipación y alegría, un zumbido eufórico de cientos de familias de pie, aclamando con entusiasmo, sus teléfonos con cámara en alto como pequeñas antorchas luminosas, y estandartes de colores vibrantes ondeando con orgullo. Era un festín para los sentidos, el murmullo de conversaciones, la risa de los niños, el clic constante de las cámaras, el suave roce de las telas. Y en medio de toda esa efervescencia colectiva, una figura solitaria se mantenía inmóvil al fondo, una silueta austera que parecía absorber el ruido en lugar de reflejarlo. Alto, con una postura erguida y rígida que delataba años de disciplina militar, el hombre vestía una vieja chaqueta de gala de marine, sus galones y cintas apenas visibles bajo el tenue alumbrado, sobre unos vaqueros ya gastados y descoloridos por el tiempo, tan familiares como una segunda piel. No había en él ostentación alguna, solo una silenciosa dignidad que parecía emanar de su ser. Cuando dio un paso lento y deliberado hacia adelante, buscando un asiento discreto cerca del frente, una mujer con un auricular incrustado en la oreja, vestida con un uniforme impecable y con una expresión de severidad profesional, se interpuso en su camino, su cuerpo formando una barrera infranqueable. Señor, esta sección es exclusivamente para los invitados de honor, explicó ella con un tono cortante y distante, casi robótico, como si repitiera una frase memorizada miles de veces. El hombre, su voz una melodía grave y calmada, pero con una firmeza que no admitía discusión, respondió, mi hijo se gradúa hoy. Estoy en su lista de invitados. La mujer, sin embargo, negó con la cabeza, sus ojos fijos y desinteresados, desprovistos de cualquier chispa de comprensión o empatía. No me importa quién sea usted. Retroceda ahora mismo o el personal de seguridad lo retirará por la fuerza. Casi al instante, como si fueran invocados por una señal invisible, dos guardias, fornidos y con semblante serio, se acercaron a grandes zancadas, sus pasos amortiguados resonando apenas perceptiblemente entre el bullicio persistente de la multitud. La inmensa mayoría de la gente, absorta en sus propias celebraciones y en el vibrante ambiente del auditorio, apenas notó la pequeña escaramuza que se desarrollaba en la periferia. Pero una fila en particular, la quinta desde el frente, observaba cada detalle con una quietud inquietante, sus ojos entrenados captando cada gesto, cada matiz de la confrontación. Todavía no decían una palabra. Aún no. La expectación en esa sección era palpable, un presagio silencioso. Su nombre era Daniel R. Beck, un sargento mayor retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, una leyenda viviente con 22 años de servicio ejemplar a sus espaldas, años marcados por la disciplina, el compañerismo y el fragor de la batalla. Su hoja de servicio era una epopeya de sacrificio, incluyendo 2 intensas misiones en Irak, donde el polvo del desierto y el olor a pólvora eran su pan de cada día, y una agotadora campaña en Afganistán, bajo cielos implacables. Había perdido 1/3 de su audición debido a la explosión ensordecedora de un artefacto explosivo improvisado, IED, en un camino olvidado, un zumbido constante que ahora era parte de su existencia, un recordatorio perpetuo del costo de la guerra. Durante 6 largos y dolorosos meses, había extraído fragmentos de metralla de su costado, pequeñas astillas metálicas que se negaban a salir, un recordatorio constante de la brutalidad que había sobrevivido. Había enterrado a más hermanos de los que quería recordar, sus nombres grabados no solo en granito, sino en las cicatrices invisibles de su alma, un peso que llevaba con silenciosa dignidad. Había visto lo peor de la humanidad y lo mejor del espíritu humano. Pero, de manera irónica, absolutamente nada de lo que había vivido, ni la guerra en su más cruda expresión, ni el combate más encarnizado que había presenciado, ni siquiera la difícil y a menudo ingrata transición a la vida civil después del retiro, lo había preparado para este día. Porque hoy, su único hijo, la razón de su más profunda alegría, Tyler Beck, se estaba graduando. Y no de la escuela de reclutas, donde había forjado su propia leyenda, ni de un campamento de entrenamiento militar, donde había aprendido a endurecerse, se graduaba de la universidad.
Era el primero en toda su familia en lograr una hazaña académica tan significativa, un hito que rompía generaciones de tradiciones militares y abría un nuevo capítulo de posibilidades. Daniel, el hombre de acero forjado en 1000 batallas, no había derramado una lágrima en décadas, su fortaleza de marina inquebrantable, su rostro una máscara de estoicismo. Pero cuando la invitación llegó por correo, una simple tarjeta con el matasellos de la universidad, su contenido lo golpeó con una fuerza inesperada. Las palabras, escritas a mano por Taylor con una caligrafía ligeramente nerviosa pero llena de cariño, «Papá, quiero que estés en primera fila», resonaron en lo más profundo de su ser. Sintió un nudo apretado en la garganta, tan denso que apenas le permitía respirar, una emoción cruda que amenazaba con desbordarlo. Desde ese día, había guardado esa preciada tarjeta, doblada con extremo cuidado y arrugada en los bordes por el constante manoseo, en el bolsillo interior de su chaqueta, como un tesoro sagrado, un talismán que lo conectaba con la promesa de ese día. Taylor había trabajado en 2 empleos mientras estudiaba, forjándose su propio camino con una resiliencia admirable, pagando sus libros y su matrícula con el sudor de su frente. Nunca pidió ayuda económica, ni un solo centavo, demostrando una independencia que enorgullecía a su padre. Pero cada domingo, sin falta, llamaba a su padre. Y cada domingo, Daniel respondía con la misma voz firme y constante, llena de un orgullo inmenso y una inquebrantable confianza: «Orgulloso de ti, hijo». Esa simple frase era el ancla de su relación, una promesa tácita de amor y apoyo. Daniel había viajado desde un estado a 3 de distancia, una travesía larga y solitaria que había consumido horas de carretera. La noche anterior durmió en su vieja camioneta, recostado sobre el asiento de tela desgastada, en el vasto y desolado estacionamiento de la universidad. No pidió un hotel, no quería imponerse, ni causar ninguna molestia, ni mucho menos llamar la atención innecesaria. Llevaba su vieja chaqueta de uniforme, la misma que había usado en los momentos más solemnes de su vida, no para ostentar o presumir de su servicio, sino porque era la prenda más digna, la más respetable y la más significativa que poseía, impregnada de recuerdos y honores. No trajo consigo más que su confiable camioneta, la invitación arrugada que era su pasaporte a ese momento especial, y la simple y pura esperanza de ver a su hijo cruzar el escenario, ese momento culminante por el que había soñado durante años. El auditorio era mucho más grande de lo que había imaginado, una inmensidad imponente que lo abrumó por un instante, su magnitud casi eclipsando la solemnidad del evento. Cientos de invitados se apiñaban en cada rincón, padres ataviados en impecables trajes y corbatas que brillaban bajo las luces, madres en elegantes vestidos que parecían sacados de una revista de moda. Había filas y filas de sillas cuidadosamente etiquetadas, cada una esperando a su ocupante, y cuerdas rojas de terciopelo que separaban las secciones de asientos reservados del resto, una clara demarcación entre la élite y la gente común. Daniel se detuvo cerca de la pared lateral, un observador silencioso en un mar de rostros parlanchines, escaneando la multitud con una mirada aguda, buscando una señal, una confirmación de su lugar. Su nombre se suponía que estaba en la lista, en la de invitados de honor. Tyler le había asegurado, con la inocencia de un joven orgulloso: «Estarás al frente, papá, justo al lado de mi nombre». Pero cuando se acercó a la entrada de la sección reservada, el acomodador, un joven desinteresado, apenas lo miró. Una sola mirada superficial a su ropa, ya gastada y descolorida, y otra a las marcadas arrugas de su rostro curtido por el tiempo, surcos de preocupación y batallas. Eso fue suficiente para el juicio instantáneo. Ella lo despidió con un tono ensayado, frío e impersonal, sus ojos evitando los suyos. «Lo siento, señor. Esta área es exclusivamente para la familia de los graduados». «Soy su familia», replicó él con una calma sorprendente, una voz que no se inmutó, a pesar de la indignación que comenzaba a bullir en lo más profundo de su ser. «Soy su padre». La mujer, impávida, soltó una réplica que sonó más a sentencia que a explicación. «No hay identificación, no hay pase. Hágase a un lado».
Daniel no discutió, su vida había sido una lección de obediencia, había pasado toda su existencia siguiendo órdenes sin cuestionar, incluso las más absurdas. Pero había algo en el aire, una punzada que le erizó el vello de la nuca, un frío presagio que no era miedo ni vergüenza, sino una profunda y amarga sensación de injusticia, algo más frío y corrosivo que cualquier bala o metralla. Retrocedió como se le pidió, un paso hacia atrás, pero al hacerlo, sintió como cada mirada en las primeras filas lo evitaba deliberadamente, desviándose rápidamente, como si su presencia fuera una mancha en el impecable tapiz del evento. Cada padre en el frente, vestido con una formalidad perfecta, sus sonrisas congeladas, ninguno dispuesto a moverse o a cuestionar la humillación que se estaba desarrollando. Para ellos, él era simplemente un viejo en el lugar equivocado, una reliquia polvorienta que no pertenecía entre zapatos pulidos y programas de evento elegantemente impresos, una figura desentonante en su burbuja de privilegio. Encontró un rincón sombrío cerca de la puerta lateral, donde se confundía con las sombras, y se quedó allí en silencio, con las manos entrelazadas a la espalda, los ojos fijos en el escenario, todavía orgulloso, todavía esperando. No notó a los hombres de la fila 5, esas 6 sombras en trajes oscuros, que lo observaban con una atención inusual, sus ojos de águila captando cada detalle, cada microexpresión de su dignidad herida. Pero ellos, sí, ellos lo notaron todo. La ceremonia comenzó con una voz pulcra y profesional que resonaba a través del sistema de sonido, inundando cada rincón del auditorio con su solemnidad. Daba la bienvenida a distinguidos invitados, a los miembros de la facultad, con sus togas y birretes, y, por supuesto, a los orgullosos padres, el corazón de la audiencia. Las filas de sillas pulcras se movieron al unísono mientras la gente se sentaba en armonía, un suave murmullo de telas y cuerpos. Cientos de ojos se enfocaron en el escenario, listos para el comienzo de la celebración, sus rostros iluminados por la expectación. Pero un hombre permanecía de pie, apartado a un lado, cerca de la salida de emergencia, una figura solitaria que no se movía, con las manos cruzadas sobre el pecho y la barbilla ligeramente levantada, su mirada fija en el infinito. Daniel no necesitaba un asiento, había pasado 20 años de su vida de pie, enfrentando situaciones mucho más desafiantes y peligrosas que un auditorio abarrotado. No necesitaba un programa, sabía perfectamente por qué estaba allí, el propósito de su presencia tan claro como el agua en su mente. La acomodadora pasó de nuevo, susurrando con una voz apenas audible, pensando que él, con su audición dañada, no podía oír. Esta vez venía acompañada por otro miembro del personal, una joven con el mismo aire de desinterés. Sigue ahí de pie, musitó la acomodadora, un dejo de irritación en su voz. No creo que esté invitado. El otro respondió con indiferencia, un gesto de su mano que indicaba que el asunto no era de su incumbencia, que seguridad lo vigile. Es lo que hay que hacer. Algunas cabezas en las filas cercanas se giraron, las cejas alzadas con curiosidad chismosa, sus ojos escudriñando a Daniel como si fuera una anomalía. Pero el hombre con la chaqueta de marine descolorida no se inmutó. Había permanecido así en funerales de compañeros caídos, bajo la inmensidad de cielos hostiles, en medio de tormentas de arena implacables que cegaban y ensordecían, bajo el incesante fuego de artillería. Unas cuantas miradas de reojo, unas cuantas palabras susurradas, no podían ni siquiera rozarlo, su espíritu era demasiado fuerte. Entonces, uno de los estudiantes, un joven alto y bien parecido, ataviado con la toga y el birrete de su graduación, salió de detrás del telón para pronunciar un discurso. Era el hijo del decano, un joven pulcro, ensayado, con una dicción perfecta, cada palabra cuidadosamente articulada y pulida hasta el brillo. Comenzó agradeciendo a las familias que habían hecho posible este día, con una voz melodiosa y estudiada, que sonaba más a un actor recitando líneas que a un joven expresando gratitud genuina. Luego, añadió, con una pausa teatral y performativa que buscaba un efecto dramático, especialmente a las presentables, aquellas que representan los valores que enseñamos en esta distinguida institución. Un coro de risas ligeras y educadas siguió a sus palabras, un eco de asentimiento de los que se sentían aludidos,
pero no de parte de todos. Las risas no llegaron a la quinta fila, donde la tensión se acumulaba. Daniel no parpadeó, su expresión impasible, pero en esa quinta fila, 3 hombres con trajes oscuros, sus espaldas anchas y sus cortes de pelo rapado apenas visibles bajo sus gorras civiles discretas, intercambiaron una mirada significativa, un mensaje mudo que solo ellos entendían. Uno de ellos, el más alto y con una cicatriz apenas visible en la ceja, se inclinó ligeramente hacia adelante y murmuró, con un tono de voz tan bajo que solo sus compañeros pudieron escuchar, eso fue dirigido a él. Los otros asintieron una sola vez, en silencio, su aprobación tácita. Había una frialdad calculada en su inmovilidad. De vuelta cerca de la pared, un guardia de seguridad se acercó a Daniel con un portapapeles en la mano, su rostro una mezcla de deber y ligera incomodidad. Señor, hemos recibido algunas quejas. ¿Le importaría salir mientras verificamos su nombre en la lista?, preguntó con una cortesía forzada, sus ojos evitando el contacto directo. No estoy causando problemas, dijo Daniel con una calma que desarmaba, su voz resonando con una dignidad inquebrantable que contrastaba con la situación. Mi hijo me pidió que estuviera aquí. No me moveré hasta que lo vea cruzar ese escenario. El guardia, aunque educado, fue inflexible, su voz se volvió más firme, resonando con la autoridad de su cargo. Señor, necesito que me acompañe ahora mismo. Algunos miembros de la audiencia, los más cercanos al altercado, comenzaron a susurrar, sus voces un murmullo que se extendía como un reguero de pólvora. Una mujer cerca del pasillo susurró a su acompañante, están sacando a ese hombre. Otra masculló, con un tono de disgusto apenas disimulado, sinceramente, está incomodando a la gente. ¡Qué falta de respeto! Daniel miró al guardia y exhaló lentamente, un suspiro de cansancio existencial. Está bien, dijo, su voz apenas un susurro, una aceptación resignada. Lo siguió sin protestar, sin montar un escándalo, solo con una obediencia silenciosa y resignada que era la huella de una vida de disciplina. Pero justo cuando Daniel y el guardia llegaron al borde del pasillo, a punto de desaparecer de la vista, un único y agudo ruido interrumpió el silencio tensado del auditorio. Una silla se arrastró con fuerza contra el suelo. Luego otra, y otra más, en una secuencia que se propagó como una onda de choque. En la quinta fila, 6 hombres se pusieron de pie a la vez, con una sincronización asombrosa. No llevaban uniformes llamativos, no pronunciaron una sola palabra, solo su presencia, una fuerza tácita que llenaba el espacio. Sus pechos eran anchos, sus hombros macizos, sus ojos fijos en un punto distante con una intensidad que helaba la sangre, sus brazos colgando a los lados, listos. No parecían enfadados, más bien, parecían deliberados, con una intención clara y poderosa, una resolución inquebrantable. La gente se volvió, confusa, sus murmullos se extinguieron en un instante. Algunos se miraron, tratando de descifrar la razón de esa interrupción. El más alto de ellos, con una presencia que dominaba el espacio, dio un paso majestuoso hacia el pasillo, con una autoridad silenciosa que parecía llenar cada rincón del auditorio. Caminó directamente hacia el guardia que escoltaba a Daniel, con una determinación férrea. Sacó algo de su bolsillo, algo pequeño y brillante, y lo sostuvo en alto sin hablar, para que todos lo vieran. Una insignia de tridente de Navy SEAL, plateada y resplandeciente, un símbolo de élite, de valor y de sacrificio. Luego, otro hombre se adelantó e hizo lo mismo. Y luego otro. 6 insignias, 6 hombres, un mismo gesto. Una afirmación silenciosa que resonó en el corazón de la multitud. Nadie se movió, la multitud estaba paralizada por la sorpresa, el asombro y una creciente sensación de reverencia. Entonces, el más alto de los SEALS, su voz grave y resonante, miró a la multitud, su mirada recorriendo lentamente cada rostro, deteniéndose en los que lo habían juzgado, y finalmente dijo, con la calma autoridad de alguien que una vez había despejado zonas de combate con su propia sangre y valentía, ese hombre no abandona la sala. Él nos guió a través del infierno.
Se queda aquí, en su lugar, donde debe estar. El ambiente en el auditorio cambió, no de repente, sino por completo, de una manera palpable y profunda, como si todos en la sala se hubieran dado cuenta simultáneamente de que habían pasado por alto algo de suma importancia, algo esencial sobre la dignidad humana. Los 6 hombres que se habían puesto de pie al unísono permanecieron perfectamente inmóviles, una pared de carne y acero. Su postura no era agresiva, era protectora, reverente, la forma en que los hermanos se paran junto a los suyos, un muro inquebrantable de lealtad, cuando el mundo olvida quiénes son o intenta despojarlos de su honor. El guardia de seguridad miró de un rostro a otro de los SEALS, sus ojos fijos en la imponente presencia que lo rodeaba, luego bajó la vista hacia el pin del tridente en su mano, un símbolo que ahora pesaba como plomo. Dio medio paso hacia atrás, su rostro una máscara de vergüenza y sorpresa, su voz apenas un murmullo, yo no lo sabía. Lo siento. El CEO más alto no respondió, su mirada fija y penetrante. No necesitaba hacerlo. Su presencia lo decía todo, cada fibra de su ser era una respuesta elocuente. Alguien en la multitud susurró con asombro, ¿quién es él? ¿Quién es ese hombre? Y luego, en voz baja pero que resonó con la autoridad de la experiencia, otro hombre en uniforme, sentado cerca del escenario, más mayor, con galones y medallas brillantes adornando su pecho, se puso de pie, su expresión grave y solemne. Su voz no era fuerte, pero se escuchaba claramente en todo el auditorio, una voz curtida por el tiempo y el mando. Ese hombre es el sargento mayor Daniel Back, tercera reconocimiento, Operación Sol Fantasma, Fallujah. El único hombre que salió caminando de esa calle de la muerte después de sacar a 5 de nosotros bajo fuego implacable. Unas exclamaciones ahogadas, audibles ahora, reales, de asombro y respeto, se extendieron por la sala. Alguien en la parte de atrás dejó caer su teléfono al suelo, el sonido metálico apenas perceptible en el repentino y abrumador silencio. Daniel no miró a la multitud, no buscó sus miradas de asombro o arrepentimiento. No se había movido desde que los 6 hombres se pusieron de pie, su postura seguía siendo de inmovilidad estoica. Simplemente bajó un poco la cabeza, con la mandíbula tensa, un músculo en su mejilla saltando ligeramente. No estaba enojado, no había ira en sus ojos. Solo estaba cansado. Cansado de tener que demostrar quién era, de luchar por el reconocimiento que no pedía, de que su honor fuera constantemente cuestionado. Entonces, otra voz, una voz joven y familiar, resonó a través de los altavoces, esta vez sin el filtro de la planificación o la formalidad. Era Tyler, su hijo, ahora en el escenario, saliendo de la fila de graduados con una determinación inquebrantable. Micrófono en mano, birrete ligeramente inclinado, su presencia llenó el espacio. Su voz se quebró por la emoción, pero no dudó ni un instante, cada palabra un desafío, un grito de amor y lealtad. Ese es mi papá. Un silencio absoluto, denso y cargado de significado, se apoderó de la sala, más profundo que cualquier otro silencio que hubiera existido antes. Tyler dio un paso audaz hacia el borde del escenario, su mirada buscando a su padre. Él nunca pidió reconocimiento. Nunca alardeó de sus hazañas, de sus sacrificios. Pero cada mañana, durante 4 largos años de mi vida universitaria, me dijo que me mantuviera erguido, que siguiera adelante sin importar las dificultades, y que fuera alguien a quien pudiera mirar a los ojos con orgullo. Hoy se supone que es mi graduación, el día más importante de mi vida académica. Pero estoy orgulloso, no solo por lo que he logrado, sino por él. Y si él no es bienvenido aquí, entonces yo tampoco. Con una determinación asombrosa, se quitó el birrete de su cabeza, lo dejó caer a sus pies, bajó del escenario con pasos firmes y caminó por las escaleras directamente hacia su padre. La multitud se abrió a su paso, como si las aguas se separaran para permitir su avance, una reverencia espontánea. Al llegar a Daniel, Tyler se paró con la espalda recta, el pecho hinchado de un orgullo que se negaba a ser contenido, y lo saludó militarmente, un gesto de respeto profundo y sincero.
Los 6 SEALS hicieron lo mismo, uno por uno, sus manos levantándose en un saludo impecable, un homenaje silencioso a un camarada. Daniel no devolvió el saludo. En cambio, dio un paso adelante, envolvió a su hijo en un abrazo fuerte y silencioso, y le dijo en voz baja, con una voz que apenas era un susurro pero llena de amor, no tenías por qué hacer eso, hijo. Tyler, con los ojos empañados por las lágrimas, respondió con la misma voz firme que había heredado de su padre, no, papá. Ellos necesitaban verlo. Todos ellos. El auditorio permaneció inmóvil, suspendido en algo más profundo que el simple shock, en una atmósfera de profunda reverencia, una catarsis colectiva. La mujer que había rechazado a Daniel, ahora con el rostro pálido y los labios temblorosos, miró fijamente su portapapeles, sintiéndose de repente muy pequeña e insignificante, su autoridad disuelta. Los padres, que lo habían ignorado con su indiferencia, se removieron incómodos en sus asientos, una oleada de vergüenza invadiéndolos. Algunos bajaron la mirada, incapaces de sostener el contacto visual. Otros, sin embargo, lo miraron con algo que se acercaba a la veneración, una comprensión tardía de la grandeza que tenían ante sus ojos. Un hombre al que habían despreciado como alguien que no pertenecía a ese lugar, un forastero, ahora se erguía como la única figura imponente, el epicentro de la atención, la persona a la que nadie se atrevía a contradecir. Tyler guió a su padre lentamente de regreso hacia las primeras filas, su mano en el hombro de Daniel, un gesto de guía y apoyo mutuo. Esta vez, nadie les bloqueó el paso, las cuerdas rojas que antes los habían separado ahora parecían disolverse ante su avance. La misma acomodadora que lo había despedido ahora se hizo a un lado sin decir una palabra, su rostro inexpresivo, una sombra de su anterior arrogancia. Daniel pasó junto a ella con calma, sin alterar su ritmo, su mirada fija en el frente. No necesitaba una disculpa verbal. Su presencia, su dignidad, su inquebrantable espíritu, ya habían exigido una y la habían obtenido en el silencio reverente de la multitud. Los 6 SEALS lo siguieron de cerca, un séquito silencioso de honor. No se sentaron, sino que se quedaron de pie justo detrás de la primera fila, con los brazos cruzados sobre sus anchas espaldas, como si estuvieran custodiando ese momento sagrado, asegurándose de que nadie lo profanara. Uno de ellos se volvió hacia la multitud y dijo, casi para sí mismo, un susurro que no necesitaba ser fuerte para ser oído, ya era hora. El decano subió al podio, su rostro pálido y su frente perlada de sudor, aferrado a su discurso con manos temblorosas. Lanzó una mirada nerviosa hacia el grupo de veteranos, luego de vuelta al micrófono, como si buscara consuelo en su familiaridad. Intentó recuperarse, intentó retomar el control de la narrativa, pero su voz lo traicionó, sonando tensa, temblorosa y carente de su habitual autoridad. Nosotros, nos sentimos honrados hoy de tener muchos invitados distinguidos, incluyendo algunos que deberíamos haber reconocido mucho, mucho antes. Unos pocos aplausos inciertos siguieron a sus palabras, tímidas y dubitativas, luego más, sumándose al coro. Luego, la sala cambió, se transformó. Los aplausos crecieron, ya no solo educados o forzados. Se fueron sumando fila tras fila, construyendo un crescendo que se extendió por todo el auditorio hasta que la sala resonó, no con discursos o palabras vacías, sino con un reconocimiento genuino y atronador que era el verdadero sonido de la justicia. Pero Daniel no se regocijó en ello, no buscó los flashes ni las miradas. Simplemente se sentó en silencio junto a su hijo, su mano suavemente posada en el muslo de Tyler. Abrió la invitación que Tyler había escrito, esa tarjeta arrugada que había guardado durante tanto tiempo, y la leyó una vez más, cada palabra resonando en su corazón, luego la dobló de nuevo y la guardó en su bolsillo. Eso era para lo que había venido, ese simple gesto, esa conexión inquebrantable. No para los aplausos, ni para el reconocimiento público, solo para ese asiento, para ese momento íntimo y sagrado con su hijo. Después de la ceremonia, contrariamente a la prisa habitual de los graduados, nadie se apresuró a salir del auditorio.
Los estudiantes, con sus togas ondeando y sus birretes en la mano, pasaron lentamente junto a Daniel, algunos estrechándole la mano con un respeto palpable en sus ojos, otros simplemente asintiendo con la cabeza, una muestra de reverencia silenciosa. Una madre, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas, colocó su mano suavemente sobre su hombro y susurró, con una voz apenas audible, «Gracias por criarlo tan bien, señor. Él es un crédito para usted». Más tarde, cuando la multitud finalmente comenzó a dispersarse, diluyéndose lentamente como una niebla, los 6 SEALS se le acercaron una vez más, sus pasos firmes y silenciosos. Uno de ellos, el más alto, le entregó algo pequeño, frío y metálico, una moneda. Daniel la volteó en su mano, una moneda de desafío de unidad, marcada con los emblemas de su antiguo batallón. El hombre dijo, con una voz cargada de un respeto profundo y una lealtad inquebrantable, «Usted siempre fue el estándar, sargento. La medida de lo que significa ser un marine. Nunca lo olvidamos». Daniel no habló, su garganta se cerró por la emoción. Simplemente apretó la moneda con fuerza en su palma, asintió una vez, sus ojos fijos en los de su hijo, una conexión invisible entre ambos. Y por primera vez en todo el día, una sonrisa genuina apareció en su rostro, una sonrisa que iluminó sus ojos cansados, una sonrisa que valía más que 1000 palabras. Él nunca pidió ser el centro de atención. Nunca levantó la voz para exigir lo que le correspondía, ni alardeó de sus sacrificios. Simplemente se presentó a tiempo, con honor en cada fibra de su ser y una calma digna, una tranquilidad innata, un orgullo silencioso que ningún uniforme podría capturar, ningún grado podría definir. Y cuando intentaron apartarlo, cuando intentaron borrar su presencia y su legado, los hombres que recordaban, los que habían caminado con él por el infierno, se pusieron de pie. No porque él lo exigiera, no por un capricho o una orden, sino porque ellos se lo debían, una deuda de honor que el tiempo no podía borrar. Algunos héroes no necesitan un micrófono, ni un escenario, ni una ovación. Solo necesitan ser vistos, ser reconocidos por aquellos que entienden el verdadero significado de su servicio.